Y si te dijera que existe una semilla natural, económica y fácil de conseguir que puede hacer que tu propio páncreas vuelva a producir insulina por sí solo, no estamos hablando de una medicina milagrosa ni de una moda pasajera. Estamos hablando de una planta usada durante siglos y que hoy la ciencia confirma, el fenogreco. Esta pequeña semilla, con un sabor parecido al curry, tiene un efecto que imita a ciertos medicamentos para la diabetes, pero sin sus efectos secundarios. ¿Te suena demasiado bueno para ser cierto? Es normal que lo dudes. Por años, muchos hemos creído que cuando alguien desarrolla diabetes tipo 2, no hay vuelta atrás, que el único camino es tomar pastillas o inyectarse insulina, resignarse a las complicaciones y cruzar los dedos para no perder la vista, el riñón o una pierna. Pero esa idea está cambiando. Hoy sabemos que el cuerpo tiene una capacidad enorme para repararse y el páncreas no es la excepción. Claro, no basta con una semilla mágica. Lo que se necesita es entender por qué se dañó en primer lugar y cómo crear las condiciones ideales para que esa pequeña parte del páncreas que aún sobrevive pueda volver a funcionar con fuerza. En esta guía práctica te voy a contar qué es el fenogreco, cómo actúa sobre el páncreas, qué dice la ciencia sobre su uso y lo más importante, cómo cambiar tus hábitos para que tu cuerpo no trabaje contra ti, sino contigo. Pero antes de hablar de remedios, necesitamos desmentir uno de los mitos más grandes sobre la diabetes, uno que quizás tú mismo repites sin darte cuenta y que te puede estar impidiendo recuperar tu salud. Prepárate, porque lo que viene puede cambiar tu forma de ver la enfermedad. Es que mi mamá era diabética, seguro, a mí también me tocó. En mi familia todos son hipertensos, ni modo, me resigno. ¿Te suenan estas frases? Son tan comunes que muchas personas ni siquiera se cuestionan si son ciertas, pero aquí va algo que la ciencia ya dejó claro. La diabetes tipo 2 no es una condena genética, es una enfermedad profundamente relacionada con el estilo de vida. Y sí, aunque tengas la genética, eso no significa que estés destinado a desarrollarla. Lo que importa es lo que haces todos los días, lo que comes, cómo te mueves, cómo duermes y hasta cómo manejas el estrés. Claro que hay una predisposición heredada, pero esa predisposición no tiene por qué activarse. Si tú tienes el control de tus hábitos, puedes mantener esos genes dormidos toda tu vida. El problema es que muchas veces le echamos la culpa a la herencia para no asumir que lo que ponemos en el plato cada día es más determinante que el apellido que llevamos. Y mientras sigamos creyendo que todo es culpa de los genes, seguimos postergando el cambio. Seguimos comiendo lo mismo, moviéndonos poco, durmiendo mal y luego nos sorprende que nos suba la glucosa. Pero la realidad es más clara que nunca. La diabetes tipo 2 se construye lentamente, con años de decisiones pequeñas pero repetidas. La buena noticia es que lo mismo ocurre al revés. También se puede revertir o al menos dormir la enfermedad con constancia. Y ahí es donde el fenogreco puede convertirse en un gran aliado, siempre y cuando no caigas en la trampa de pensar que una semilla lo va a resolver todo mientras tú sigues con los mismos hábitos que dañaron tu cuerpo en primer lugar. Ahora que dejamos atrás el mito de la herencia, toca responder una pregunta clave. ¿Cómo llegamos a dañar el páncreas sin darnos cuenta? La respuesta no está en una sola comida, sino en un patrón silencioso que vamos repitiendo día tras día. El páncreas no grita, no duele, no manda señales evidentes hasta que ya está medio destruido. Y ese es el gran problema. Cuando comienzan a aparecer los primeros avisos, como la glucosa elevada o la prediabetes, el daño ya está bastante avanzado. Pero ¿cómo ocurre ese daño? ¿Qué lo va enfermando poco a poco? La respuesta está en algo tan cotidiano como lo que desayunamos, comemos o cenamos. Cada vez que comemos alimentos con exceso de azúcar, harinas refinadas, grasas saturadas o productos ultraprocesados, obligamos al páncreas a trabajar a toda máquina para producir insulina. Y lo peor es que muchas veces eso ocurre varias veces al día, todos los días, durante años. Al principio, el páncreas lo soporta, produce insulina y listo. Pero con el tiempo, el cuerpo se vuelve resistente a esa insulina, especialmente cuando hay exceso de grasa dentro de las células del hígado, los músculos y el propio páncreas. Entonces, el páncreas tiene que producir aún más insulina para que la glucosa pueda entrar a la célula. Y así se forma un ciclo destructivo. Más azúcar, más grasa, más insulina, más desgaste. Y no se trata solo del azúcar de postres o refrescos. También hablamos de alimentos aparentemente inocentes, como pan blanco, arroz refinado, cereales industriales, carnes procesadas, frituras, embutidos. Todo eso, consumido con frecuencia, va llenando tu cuerpo de grasa interna que no se ve, pero que bloquea el funcionamiento de los órganos clave.
El resultado, el páncreas comienza a fatigarse. Las células beta, las encargadas de producir insulina, empiezan a morir y se pierde capacidad de respuesta. Para cuando se detecta la glucosa elevada en los análisis, el daño ya no es superficial. El páncreas está funcionando a la mitad y en muchos casos también las arterias ya están comprometidas. ¿Te das cuenta? No es un problema de un solo día ni de un solo pastel. Es el resultado acumulado de años de hábitos dañinos que parecían inofensivos. La buena noticia es que así como enfermamos sin darnos cuenta, también podemos comenzar a sanar conscientemente. Pero hay un punto clave que muchas personas ignoran. Cuando se diagnostica la diabetes, no es el inicio del problema, es la confirmación de que el daño ya está hecho. Y eso nos lleva al siguiente punto crítico. Muchas personas creen que prediabetes significa que todavía están a tiempo, que no pasa nada grave, que pueden seguir como van y ya luego verán qué hacen. Pero la verdad es más dura. Cuando aparece la prediabetes, el daño ya comenzó y no es menor. Lo primero que debes saber es que para cuando un doctor te dice que estás en prediabetes, tu páncreas ya ha perdido cerca del 50% de su capacidad funcional. Es decir, solo la mitad de tus células beta, las que producen insulina, siguen activas. La otra mitad ya murió, silenciosamente, sin darte síntomas claros. Y eso no es todo. Las arterias coronarias, las que llevan sangre al corazón, también ya muestran señales de daño. El exceso de glucosa en sangre actúa como un ácido lento, oxida, inflama y endurece los vasos sanguíneos, afectando el corazón, los riñones, la vista y los nervios. Así que incluso si solo tienes prediabetes, ya estás dentro del proceso que lleva a complicaciones graves como insuficiencia renal, pérdida de visión, neuropatía y riesgo cardiovascular. Este dato debería alarmarnos, pero también despertarnos. La prediabetes no es una advertencia leve, es una señal de emergencia silenciosa. Y cuanto más la ignores, más profundo será el daño y más difícil será revertirlo. Aquí es donde entra en juego una decisión clave. ¿Quieres esperar a que tu páncreas esté al 20% para actuar o prefieres tomar medidas ahora, mientras aún tienes una parte viva que puede recuperarse? Porque sí, aunque ya haya daño, esa mitad que queda aún puede fortalecerse. ¿Cómo? Evitando los alimentos que lo intoxican, incorporando los que lo nutren y dándole herramientas naturales que lo ayuden a producir insulina con menos esfuerzo. Y una de esas herramientas es justamente el fenogreco. Pero antes de hablar de esta semilla, hay algo que necesitas entender con claridad. ¿Qué pasa cuando la grasa invade tu páncreas y tus músculos? ¿Y por qué eso crea un círculo vicioso del que muchos no logran salir? Aquí es donde comienza la verdadera batalla por tu salud. Aquí es donde comienza la trampa silenciosa que atrapa a millones. El cuerpo se llena de grasa en los lugares donde no debería haber grasa, como el páncreas, el hígado o los músculos, y eso bloquea todo el sistema. Cuando hay exceso de grasa en estos órganos, la glucosa no puede entrar bien en las células, aunque tengas insulina. ¿Qué hace entonces tu cuerpo? Bueno, le pide al páncreas que produzca aún más insulina para forzar la entrada de azúcar, pero eso agota aún más al páncreas, acelera el desgaste y además la insulina elevada en sí misma se vuelve un problema. ¿Sabías que la insulina alta, crónicamente elevada, endurece las arterias y eleva la presión arterial? Así es. Es una hormona que en exceso se vuelve inflamatoria y daña los vasos sanguíneos. Entonces no solo estás luchando contra el azúcar alta, también contra la presión, contra la grasa visceral, contra la inflamación, todo al mismo tiempo. Y lo más grave es que mientras más grasa interna hay, más insulina necesitas para que la glucosa entre a las células. Pero cuanto más insulina hay, más grasa se acumula. Es un círculo vicioso. Más grasa, más insulina, más daño, más necesidad de insulina, más grasa. Y así hasta que el páncreas ya no puede más. Ahora entiendes por qué muchas personas con diabetes tipo 2, aunque bajen de peso o tomen medicamentos, siguen viendo que su glucosa no mejora. El problema no es solo el azúcar en la sangre, es la grasa que no se ve, pero que impide que tu cuerpo funcione. Aquí es donde el fenogreco puede marcar la diferencia. Esta semilla tiene el poder de estimular la producción natural de insulina, incluso cuando solo queda la mitad del páncreas activo. Pero hay un detalle fundamental. Si no eliminas la grasa de tus órganos, ningún remedio funcionará del todo. Por eso, antes de contarte cómo usar el fenogreco, tienes que saber qué es exactamente esta semilla, cómo actúa en el cuerpo y por qué está respaldada por la ciencia.
La respuesta viene de una planta que huele a curry, pero que puede despertar lo que aún queda de tu páncreas. Tal vez la has visto en una tienda naturista. Son pequeñas, de color amarillo claro, con un aroma que recuerda al curry. Su nombre científico es Trigonella phoenum laecum, pero la mayoría la conoce como fenogreco. Y aunque parece una simple especia, esta semilla esconde un poder poco conocido. Estimula al páncreas para que produzca más insulina de forma natural. ¿Cómo lo hace? El secreto está en un compuesto llamado 4-hidroxisoleucina, un aminoácido no proteico que solo se encuentra en el fenogreco. Este compuesto actúa como una especie de interruptor que se activa cuando hay glucosa alta en la sangre. Al detectarla, estimula directamente a las células beta del páncreas para que liberen insulina sin necesidad de medicamentos fuertes ni inyecciones. Lo más interesante es que este efecto ocurre solo cuando hay necesidad real, es decir, cuando la glucosa está alta. Eso evita el riesgo de hipoglucemias y ayuda a mantener un equilibrio más natural en el cuerpo. En estudios clínicos, una dosis diaria de aproximadamente media cucharadita molida de fenogreco durante 60 días mostró mejoras claras en los niveles de glucosa de personas con diabetes tipo 2. Pero su beneficio no termina ahí. Además de estimular la producción de insulina, el fenogreco también reduce la resistencia a la insulina, mejora la digestión y aporta fibra soluble que ayuda a controlar los picos de azúcar después de comer. Todo esto lo convierte en una herramienta poderosa dentro de un enfoque más amplio de medicina basada en el estilo de vida. ¿Significa esto que puedes seguir comiendo como antes y que esta semillita lo arreglará todo? Para nada. El fenogreco no es una varita mágica, es un apoyo para un cuerpo que está tratando de recuperarse. Si tú le das las condiciones correctas, menos grasa saturada, menos azúcar procesada, más movimiento y más descanso, esta semilla puede ayudarte a darle un segundo aire a tu páncreas. Y lo mejor es que no tiene efectos secundarios significativos. A diferencia de algunos fármacos que causan náusea, vómitos o pérdida muscular, el fenogreco es seguro, accesible y económico. Solo necesitas saber cómo usarlo correctamente y qué errores evitar para no desperdiciar su potencial. ¿Quieres probarlo? Espera un momento. Antes de correr a comprarlo, necesitas saber cómo tomarlo, durante cuánto tiempo y cuándo debes hablar con tu médico. Porque aunque es natural, no se debe usar a ciegas ni mezclado con cualquier dieta. Vamos a ver exactamente cómo usarlo y sobre todo cómo no usarlo si quieres que funcione. Aquí es donde muchos se sorprenden y a veces hasta se enojan. No es solo el azúcar la que daña tu páncreas, sino también ciertas proteínas y grasas que consumes todos los días pensando que son saludables. Te han dicho que el pollo es la proteína más sana, que el huevo es perfecto para el desayuno, que la carne roja en moderación no hace daño. Pues resulta que la ciencia actual está mostrando otra cara de la moneda. El problema no es la proteína en sí, sino con qué viene acompañada. Y en el caso de los productos de origen animal, suelen venir cargados de grasas saturadas. Estas grasas no solo elevan el colesterol, también invaden los tejidos del cuerpo, incluyendo el páncreas, el hígado y los músculos. Y cuando esto pasa, la insulina ya no puede hacer bien su trabajo, porque las células están tapadas de grasa interna. Este tipo de grasa se llama grasa ectópica y no se ve desde fuera. No importa si eres delgado, puede estar escondida en tus órganos y causar los mismos daños que en personas con sobrepeso. Y lo más preocupante es que es esta grasa, no la genética, la que está arruinando el trabajo del páncreas. Estudios de la revista Diabetes y otras publicaciones científicas han demostrado que mientras más alta es la ingesta de grasa saturada, más resistencia a la insulina se genera y más rápido se mueren las células beta del páncreas. Es como echarle aceite quemado a un motor ya viejo. Entonces, si estás tomando fenogreco para estimular tu páncreas, pero a la vez estás comiendo a diario pollo frito, huevo con manteca o carnitas con queso, le estás poniendo el pie a tu propia recuperación. El cuerpo no puede sanar mientras lo sigues sobrecargando con lo que lo enfermó. ¿Y qué pasa con las proteínas? La buena noticia es que hay muchas formas de obtener proteínas sin necesidad de tanta grasa saturada. Las legumbres, como los frijoles, lentejas y garbanzos, son una excelente fuente. También las semillas, los frutos secos, los cereales integrales y algunos vegetales verdes. El error no es comer proteína. El error es creer que solo existe en los productos animales y que todo lo vegetal es carbohidrato. Eso ya quedó atrás. Hoy sabemos que una dieta rica en vegetales, baja en grasa saturada, no solo protege el páncreas, sino que puede incluso revertir parte del daño ya hecho. Así que si decides usar el fenogreco, recuerda esto, no es una solución mágica, es una herramienta que
que solo funciona si tú también haces tu parte. Y esa parte empieza por revisar qué estás comiendo cada día, sin darte cuenta. Ahora sí, con esto claro, pasemos a lo práctico. ¿Cómo usar el fenogreco correctamente, sin poner en riesgo tu salud ni caer en errores comunes? Ahora sí, hablemos claro. ¿Cómo se usa el fenogreco de forma segura, efectiva y respaldada por la ciencia? Porque aunque es natural, no es mágico y mal usado, podría no ayudarte en absoluto. Primero, lo básico. La dosis recomendada en estudios clínicos es de media cucharadita al día, lo que equivale a unos 6 gramos de semillas molidas de fenogreco. Se puede tomar en polvo, en cápsulas o mezclado con la comida principal del día. Su sabor recuerda al curry, por lo que muchas personas lo usan como condimento, espolvoreado sobre sopas, guisados o ensaladas. El tratamiento más estudiado fue de 60 días consecutivos con mejoras significativas en los niveles de glucosa. Pero aquí viene lo importante. No esperes milagros si no haces ajustes en tu alimentación. El fenogreco ayuda, pero no hace magia si le sigues metiendo al cuerpo azúcar, harina refinada y grasa saturada. Segundo, avísale a tu doctor o diabetólogo antes de empezar. Si ya estás tomando medicamentos para el azúcar, el fenogreco podría potenciar su efecto y bajar demasiado tus niveles de glucosa. Eso no significa que sea peligroso, sino que debes hacerlo con supervisión profesional para ajustar tus dosis si es necesario. Tercero, no caigas en productos milagro ni suplementos sin control. No necesitas comprar cápsulas caras o mezclas extrañas. Basta con conseguir semillas puras, molerlas tú mismo o comprarlas ya en polvo y tomarlas una vez al día en la comida más fuerte. No hace falta hacerlo en ayunas, ni tomar grandes cantidades. Más, no siempre es mejor. Y cuarto, no interrumpas tu tratamiento médico sin orientación profesional. El objetivo es que con el tiempo tu cuerpo necesite menos medicación, pero eso debe hacerse de forma gradual y con análisis que lo respalden. Muchas personas logran entrar en remisión, pero no ocurre de la noche a la mañana, ni con una semilla mágica. Lo que sí puedes hacer desde hoy es comenzar a cambiar tu entorno interno, crear un terreno fértil donde el fenogreco y todo tu cuerpo puedan funcionar mejor. Y eso nos lleva al siguiente punto esencial. ¿Qué tipo de alimentación permite que esta semilla realmente haga su trabajo? Porque si no le das al cuerpo los alimentos correctos, el fenogreco estará luchando solo. Y eso no es justo ni para él ni para ti. De nada sirve tomar fenogreco todos los días si el resto de tu alimentación sigue apagando lo poco que queda encendido en tu páncreas. Para que esta semilla realmente funcione, necesita un entorno limpio, desinflamado y con el menor grado posible de resistencia a la insulina, y eso solo se logra con lo que pones en tu plato, no con cápsulas ni polvos mágicos. Entonces, ¿cómo debe ser esa alimentación inteligente? Primero, baja drásticamente las grasas saturadas de origen animal. Eso significa reducir o eliminar, si puedes, carnes rojas, embutidos, lácteos enteros, manteca y sobre todo el famoso pollito, que parece inofensivo pero suele estar cargado de grasa y hormonas. Segundo, aumenta la fibra vegetal, frutas enteras, vegetales verdes, cereales integrales como la avena o el arroz integral y legumbres como frijoles, lentejas y garbanzos. Estos alimentos limpian tus arterias, alimentan tu microbiota y ayudan a que la insulina funcione mejor con menos esfuerzo. Tercero, hidrátate bien. La glucosa alta espesa la sangre y daña las arterias. El agua limpia ayuda al riñón y facilita que el cuerpo maneje mejor la glucosa. No se trata solo de dejar refrescos o jugos, sino de incorporar agua simple durante el día. Cuarto, come en horarios regulares y sin excesos. Comer grandes cantidades de golpe o estar picando todo el día obliga al páncreas a estar produciendo insulina constantemente. Dale pausas, dale descanso, dale chance de recuperarse. Y quinto, recuerda que comer saludable no es comer triste. No necesitas platos insípidos, con especias como el curry, el comino, el ajo, el orégano o el mismo fenogreco. Puedes hacer comidas deliciosas, llenas de sabor y que nutren de verdad. Si logras hacer esto, el fenogreco tiene un terreno ideal para actuar. No como un milagro, sino como un refuerzo natural dentro de un plan integral de cambio de hábitos. Así como enfermamos al cuerpo durante años, también podemos repararlo poco a poco si dejamos de darle lo que lo daña y empezamos a alimentarlo con lo que lo sana. Y ahora que ya sabes cómo acompañar el uso del fenogreco con una alimentación adecuada, solo queda una pregunta final. ¿De verdad se puede revertir la diabetes tipo 2 o solo se puede controlar? La respuesta está en algo que miles de personas ya han logrado y tú también puedes.
¿sí? La diabetes tipo 2 se puede revertir en muchos casos. Y si no se revierte por completo, al menos puede entrar en remisión. Eso significa que tus niveles de glucosa vuelven a la normalidad sin necesidad de medicamentos, que tus síntomas desaparecen, que tus análisis mejoran y que recuperas el control de tu salud. Y lo mejor de todo, eso no empieza en una farmacia, empieza en tu plato. Cada vez más estudios, clínicas y profesionales de la salud en el mundo reconocen que la alimentación y el estilo de vida tienen un poder terapéutico real. No se trata de dejar la medicina a un lado, sino de no depender solo de ella. Porque si la causa de tu enfermedad son los hábitos, ¿por qué no empezar por ahí? El fenogreco es solo una herramienta más, un apoyo natural, seguro, respaldado por la ciencia. Pero la verdadera medicina está en las decisiones que tomas todos los días. En dejar de normalizar el pan dulce diario, el refresco con cada comida, el pollo frito de fin de semana que se volvió costumbre, la cena llena de ultraprocesados, y en reemplazar eso por opciones que te den vida, vegetales, legumbres, semillas, frutas reales, agua, descanso, movimiento. No necesitas hacerlo todo perfecto desde el primer día, pero sí puedes empezar con un paso, uno solo, y desde ahí construir tu propio camino de regreso a la salud, porque la diabetes no te define, lo que haces a partir de ahora sí. Así que si hoy te dijeron que tienes glucosa alta, prediabetes o incluso ya estás diagnosticado, no entres en pánico, entra en acción. Habla con un profesional que entienda de medicina del estilo de vida. Investiga, aprende, experimenta, y si decides probar el fenogreco, hazlo con conciencia, con compromiso y sobre todo con la confianza de que tu cuerpo puede cambiar cuando tú cambias. No estás condenado, no estás solo y nunca es tarde para empezar. Tu salud no depende de una pastilla, depende de ti